escucha bien? Más o menos. Más o menos. ¿Ahí mejor? Sí, creo que ahí está mejor. Ujú. Bueno, chicos, buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad, Implementos Perú sigue en su rueda de capacitación que ofrece a todos los clientes. El día de hoy vamos a tocar el tema de protección respiratoria. Espero que sea de mucha utilidad, sobre todo en estas épocas. Si tuviesen alguna pregunta, por favor la pueden escribir a través del chat o respetuosamente levantar la mano para ir haciendo las consultas necesarias. Los dejo con Carlos Villacorta, especialista técnico con más de 15 años de experiencia en todo lo que es seguridad industrial y quien nos va a dictar esta capacitación. Gracias, Angélica. Bueno, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a hablar un poquito de protección respiratoria. Me interesa mucho si es que tienen alguna duda, me interrumpan, por favor, porque estoy viendo solamente la pantalla de la presentación, no estoy viendo el chat. O Angélica, si me puedes ayudar con las preguntas que pueda escribir alguien ahí de nuestros amigos ahí que están siguiendo la presentación, y me interrumpes, por favor, o alguien que quiera hablar también. ¿Ok? La idea es de que esto sea bastante dinámico. Vamos a tocar un poquito de algunos detalles de protección respiratoria. Vamos a hablar un poquito también del tema COVID, de respiradores, mascarillas, y todo lo que concierne a esta parte de protección y riesgos laborales, ¿no? Bueno, para empezar, un segundo. Igual que la vez pasada les hice hincapié, no sé si de repente hay alguien que ya recibió la capacitación de la vez pasada. Nosotros como peruanos estamos basados en normativas y legislaciones nacionales, pero muchas de ellas vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el reglamento de la 29783, Seguridad y Salud Ocupacional peruano, son procedimientos para realizar trabajos seguros, ¿no? Luego también tenemos normas técnicas peruanas por ejemplo, para seleccionar calzado de seguridad, para seleccionar equipos de protección contra caídas. Bueno, en fin, ahí tenemos varios tipos de normas. Pero si nos ponemos a revisar estas normas, ¿de dónde vienen? Estas normas vienen, muchas de ellas de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, OSHA, por ejemplo, en Estados Unidos es el Ministerio de Trabajo. Ellos dictan normas para realizar trabajos seguros. Ellos tienen dos compendios bastante grandes para, digamos, para diferenciar los sectores de trabajo y diferenciar también las actividades, ¿no? Entonces, ellos tienen dos sectores grandes. Una es construcción y el otro es industria en general. Y ahí está detallado cada parte, cada trabajo que se vaya a realizar, con qué tipo de riesgos, qué es lo que se debe realizar, qué EPPs deberíamos utilizar, cómo se debe realizar el trabajo, con qué tipos de equipos, si están utilizando algún tipo de componente químico o calor o fuego, etcétera, etcétera. Todo eso está detallado ahí de cómo se debe realizar en forma segura este tipo de trabajo. ¿Ok? Luego tenemos a ANSI, y ANSI es el Instituto Americano de Estándares quien dicta las normas para la fabricación de los equipos que menciona OSHA, ¿no? Si voy a utilizar una escalera, qué distancias, cuánto debe haber de distancia entre peldaño y peldaño, de qué ancho, qué debería tener en las bases, qué tipos de frenos, ¿no? Si los andamios son, digamos, tiene que tener barandas. Los ingresos ahora, hoy en día, los ingresos a los andamios son por la parte interna, así parecidas a las escaleras de emergencia de los edificios. Tienen las barandas de 1,20 m o de 1 m con separaciones de 50 centímetros. Entonces, todos esos detalles están escritos acá en ANSI, ¿no? Y ellos, ¿qué sucede con ANSI? Que ANSI no certifica, digamos, los equipos de protección personal, sino que él cuenta con laboratorios como los que estamos viendo en pantalla, quienes tienen sus laboratorios de ensayo, ¿no? Entonces ahí es donde se certifica, digamos, la prueba de resistencia de los cascos, de los guantes, de los lentes, ¿no? De repente también las pruebas
las pruebas de ingreso o de salida de partículas en un respirador, el ruido que puede ingresar en los oídos, ¿no? A la hora de usar tapones, a la hora de usar orejeras. Entonces, estos son los entes que están certificados por ANSI para que ellos nos puedan emitir un documento, un certificado de que efectivamente este equipo de protección personal cumple con lo que solicita la regla y la norma, ¿no? Y al final tenemos a NIOSH. NIOSH es el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos. Es como el Ministerio de Salud aquí para el trabajo. Acá no hay un Ministerio de Salud para el trabajo específicamente, pero todos los detalles se ven ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que ellos sí dictan normativas para todo lo que es seguridad y salud ocupacional. O sea, todas las enfermedades ocupacionales los tienen reglamentados ellos en este instituto, ¿no? O sea, qué es lo que puede pasar si tú no te cuidas en el trabajo, ¿no? Y esta dependencia básicamente es la que, digamos, reglamenta todo el uso de respiradores o protección respiratoria para todo lo que es tipos de trabajo, ¿no? Hace recomendaciones, previene algunos tipos de enfermedades, obviamente también genera formación de profesionales en salud y seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, estas son las tres instituciones en donde digamos que nuestras normas nacionales están basadas, ¿no? Muchas de ellas unas copias y algunas mejoras también, ¿no? Pero que nos sirven de base para todo el trabajo seguro que nosotros vayamos a realizar. Ok, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o duda con respecto a estas instituciones, ¿ya las conocían? ¿Nadie por ahí? Todo claro entonces. Entonces seguimos. Importantísimo saber qué es lo que estamos respirando. No sé si alguien me puede responder esto. En este momento, en cada uno de sus oficinas o en sus casas donde están recibiendo la capacitación, dígame qué estamos respirando. ¿Estamos respirando aire? ¿Estamos respirando oxígeno? ¿Qué estamos respirando? ¿Alguien sabe? Oxígeno. Oxígeno, nos dice Angélica. ¿Alguien más? ¿Alguien ha escrito por ahí algo? ¿Nada? No, no veo nada en el chat. Nada, ok. Importantísimo. Imagínate, yo te hago una pregunta, Angélica, tú que me has dicho que estamos respirando oxígeno. Imagínate que hagamos una medición del oxígeno que estamos respirando en este momento y que salga que la cantidad de oxígeno es más de 23% de pureza, digamos, del oxígeno, ¿no? Entonces, imagínate que si es que existiese esa cantidad o solamente existiese oxígeno en el ambiente, podría ocurrir, uy, ¿qué pasó? Podría ocurrir que si tenemos un exceso de oxígeno, podría ocurrir una explosión, ¿no es cierto? Tú sabes que el fuego se genera por el oxígeno. Entonces, si el aire estuviese compuesto solo de oxígeno, cualquier tipo de chispa pues, podría ocasionar algún evento, ¿no? Algo complicado. Entonces, el aire que nosotros respiramos está compuesto de esta forma. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases que están allí diluidos, ¿no? Por ciertos motivos, contaminación, etcétera, etcétera. Este es el aire que nosotros respiramos. Así le llamamos aire respirable. Esa es la composición. El cuerpo inhala todo este compuesto, digamos, de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, se queda con el 17% del oxígeno y exhala todo lo demás y obviamente también exhala el dióxido de carbono que es propio de eliminar los gases o las cosas malas que tiene el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ese es cómo funciona y ese es lo que nosotros respiramos. Y también se los menciono y adelanto un poquito la capacitación. Por ejemplo, los buzos, ¿no? Que usan el tanque, que usan su snorkel y las gafas y todo eso para bucear.
o los equipos estos autocontenidos que usan los bomberos, por ejemplo, para entrar a un lugar donde hay mucho monóxido, ese tanque está lleno de este tipo de aire respirable, ¿ya? No, ese tanque no está lleno de oxígeno, ¿ok? Está lleno de aire respirable, ¿no? A cierta presión sale cierta cantidad de aire, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que sepan un poquito de qué se trata. ¿Ok? Entonces, la naturaleza obviamente tiene diferentes cambios de estados. ¿Para qué hay que saber esto? Porque definitivamente cuando uno hace o va a realizar un trabajo donde deba protegerse con algún tipo de respirador, debe saber en qué estado está la materia. De repente la materia la encuentro en estado sólido y si yo la froto, se convierte en un material particulado y si yo la mojo, de repente se vuelve estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, el cianuro, ¿no? El cianuro, si mal no recuerdo, el cianuro cuando está en estado, digamos, antes de diluirlo, son unas pequeñas pastillitas, ¿no? Si nosotros las frotamos, genera un particulado que de repente no puede ser tan, digamos, tan letal. Entonces, tranquilamente una persona que vaya a trabajar en el almacén que va a ir moviendo el cianuro, de repente puede utilizar un respirador con un filtro porque es un polvillo simplemente. Pero ¿qué sucede cuando ya lo mezclamos con agua o se humedece? Ya se vuelve el ácido cianhídrico, ¿no es cierto? Entonces eso sí es letal. Hay que ver con qué tipo de traje, en qué concentración se encuentra. Entonces es muy importante que ustedes sepan y que sus clientes, ¿no?, nos digan con qué componentes están utilizando, porque no es lo mismo utilizar un respirador descartable como lo que vemos hoy en día en la calle, ¿no? Un N95, que vamos a hablar también más adelante de eso. No es lo mismo utilizar un respirador de media cara con cartuchos o con filtros, ¿no? Por ejemplo. Y no es lo mismo tampoco utilizar una cara completa con filtros o cartuchos o de repente con canister. Los canisters son unos cartuchos mucho más grandes. O de repente un PAPR. Un PAPR es un aparato que ya tiene un ventilador y que me envía un aire mucho más fresco a la cara. Entonces, se dan cuenta que estamos agregando o aumentando una protección y dependiendo de la naturaleza de los componentes o de la materia. Pero hay que saberlo para poder seleccionar de la mejor manera el equipo. ¿Ok? ¿Cuáles son los contaminantes que nosotros encontramos en el lugar de trabajo? En primer lugar, encontramos el material particulado. Y eso tenemos tres componentes: los polvos, las neblinas y los humos. Los polvos se generan, a ver, un segundo, se generan de la trituración de algún tipo de material. Si yo trituro la piedra, tengo polvo. Si yo trituro o hago un lijado de la madera, tengo polvo. Si yo empiezo a cortar el metal, también se genera polvo. Si empiezo a lijar, digamos, el plástico, también se genera polvo. En la tela, en el algodón, también se genera polvo. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que es polvo se genera de la trituración de algún tipo de material. ¿Ok? ¿A diferencia de quién? A diferencia de los humos. Los humos, ¿ya? Muchas veces ahí seguramente pregunto y me van a decir, los humos son gases. Los humos no son gases, los humos están mezclados con los gases. Por ejemplo, todos hemos ido a la playa, todos hemos hecho una fogata, hemos quemado la madera, hemos quemado papel. Y por ahí sí yo les pregunto a qué huele, ¿no? Y lo que huele en esa fogata, en esa combustión, es el material que yo estoy quemando, ¿no? Puede ser la madera, puede ser un plástico, puede ser un metal también, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se genere de la combustión de algún tipo de material le llamamos humo. Pero adicional a eso, con el quemado de este material se genera ¿qué cosa? Un gas, ¿no? El gas más peligroso que existe en la Tierra, y es el monóxido de carbono, que ahora también lo vamos a ver. Pero ese es un gas. Entonces, ojo chicos, cuando ustedes huelen algo, por ejemplo, el olor de la parrilla, aparte del olor de la carne o de lo que estén friendo, se genera el olor del carbón, ¿no es cierto? Lo que ustedes están oliendo, percibiendo o de repente saboreando, ¿ok? Es el quemado del material, no es el gas, ¿ok? El gas no huele, ¿ok? Y ahorita vamos a ver sus propiedades. Entonces, no sé si hasta ahí está claro, por favor, la diferencia entre polvos que se generan
de la trituración de algún tipo de material y los humos que se generan de la combustión de algún tipo de material. No sé si por ahí hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Seguimos avanzando entonces. Me estaba olvidando. Un ejemplo de ellos es la soldadura. Por ejemplo, la gente que hace soldadura, ¿no? Ese humito que se genera a la hora de hacer la conexión. Por ahí me van a decir, pero ese es un gas. Eso no es un gas, chicos. Ahí está mezclado, como les dije, el humo propiamente dicho del quemado, la combustión del metal que se está utilizando a la hora de hacer la soldadura. Y adicional a ello se está generando el monóxido. Entonces, mucha gente a veces utiliza o no quiere utilizar un respirador con la máscara de soldar porque dicen que le queda un poco grande, ¿no? O choca con la máscara. Bueno, estarán usando algún tipo de cartucho. Y el cartucho obviamente no tiene espacio para utilizar una máscara de soldar, pero si usamos un filtro, que es lo correcto que deberíamos utilizar en un trabajo de soldadura, tranquilamente nosotros podríamos trabajar y no va a chocar con la máscara de soldar. Entonces ahí también tenemos algo que podemos observar también. Y la tercera, y el tercer, digamos, componente que conforma el grupo de material particulado son las neblinas. Nosotros hemos visto una neblina clásica, que es la que vemos es en la mañana, digamos, cuando los que estamos cerca de la costa se genera una neblina, una nube blanca, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es agua, ¿no es cierto? O sea, si nosotros lo llevamos a un microscopio, vamos a darnos cuenta que esto está conformado por pequeñas gotitas de líquido, ¿no? Por ejemplo, vayamos a la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? La gente que pinta los autos, ¿no? En los hornos, ahí generan una neblina, ¿no? Y esa neblina es un líquido, al fin y al cabo es el líquido de pequeñas gotitas de la pintura. Y seguramente por ahí me va a escribir alguien, pero ¿y qué pasa con los componentes de la pintura? Los componentes de la pintura también hacen su trabajo ahí, entonces no solamente tendríamos una neblina en el trabajo de pintura, sino que tenemos de repente vapores orgánicos, que ahorita vamos a ver la definición, que son propios de la pintura o de los componentes químicos que tiene la pintura. Entonces se dan cuenta que hay una combinación de cosas que nosotros deberíamos seleccionar o de verificar antes de seleccionar un equipo de protección respiratoria, ¿no? Hay mucho trabajo en donde nosotros deberíamos hacer una buena selección o hacer algunas consultas antes de hacer una buena selección del equipo respiratorio. Entonces, queda claro para el tema de material particulado: polvos, neblinas y humos. ¿Con qué se atrapan estos de acá? Con filtros. Y vamos a ver ahora la definición de filtros en un momento. El siguiente componente son los materiales orgánicos, son los vapores orgánicos. Un ejemplo clásico que yo siempre hago, bueno, no les puedo ver las caras porque me gustaría leerlas en realidad para que recuerden de esto, es que todo componente, todo componente orgánico tiene un olor característico. A nadie se lo puso. Por ejemplo, los hidrocarburos, todos los derivados de hidrocarburos, las frutas, las verduras o todas las cosas que nosotros comemos, en algún momento se llegan a descomponer. Nuestra refrigeradora, por ejemplo, está lleno de componentes orgánicos y tienen un olor característico, o alguien le puso el olor ahí. Nadie le puso el olor, simplemente se genera el olor, es un olor ya natural. Entonces, a eso se le llama vapores orgánicos, es un olor característico. Entonces, para atrapar las moléculas de olores de los vapores orgánicos, tendríamos que utilizar un cartucho como el que estamos viendo en la diapositiva. ¿De qué están compuestos los cartuchos? Están compuestos de carbón activado, que son pequeños carboncitos, piedritas de carbón, que tienen unas ranuras, que las vamos a ver más adelante también, ¿no? En donde se atrapan estas moléculas de olor, ¿ok? Ahora, imagínense que una persona trabaje en estas industrias que tienen baños, digamos, portátiles. Denme un minuto, por favor. Disculpen, chicos. Imagínense que, por ejemplo, eh, estas personas que hacen la limpieza estos baños portátiles, ¿no? Esta persona, ¿cómo tendría o qué tipo de componentes tiene ahí en ese baño? En ese baño tiene puro vapor orgánico.
el olor de la urea, de la orina, y el olor de las heces. Todos esos son componentes orgánicos, ahí no hay ningún tipo de gas. Entonces esta persona, en vez de utilizar un respirador de descartable, que muchas veces hemos visto a estas personas limpiando los baños de esta manera, no debería utilizar un respirador de esa manera. Él debería utilizar un respirador con un tipo de cartucho como el que estamos viendo aquí, para atenuar esos olores molestos, ese olor característico del vapor orgánico. ¿Ok? Eh, Adicional a ello, hay que determinar también la cantidad del olor, porque definitivamente hay olores de vapores orgánicos o algún derivado de algún hidrocarburo, por ejemplo, que puede ser muy fuerte y que de repente me molesta a la hora de respirar, y que no solo me molesta a la hora de respirar, sino que de repente me puedan arder los ojos. Entonces se dan cuenta que ahí va cambiando la figura. Yo ya no tendría que utilizar un respirador de media cara, sino un respirador de cara completa para proteger mis ojos, tener un sello hermético. Entonces hay muchas cosas ahí que consultar. El siguiente contaminante son los gases. Vamos a ver aquí. Y a diferencia de los vapores orgánicos, los gases, a ver, si se dan cuenta ahí está escrito, propiedades de los gases que nos los enseñaron en el colegio, si no me equivoco, en quinto, en sexto de primaria. En estado gaseoso, incoloros, inoloros, insaboros. ¿Lo puedes ver? No lo puedes ver. ¿Lo puedes identificar? Tampoco lo puedes identificar. Y un ejemplo de ellos les voy a decir ahorita, es el oxígeno que ustedes están respirando en este momento. El oxígeno es un gas. Y en estado natural, ustedes no lo pueden ver, no pueden ver en qué cantidad está, no lo pueden detectar, no lo pueden saborear. Por ahí alguien me va a decir, ¿y el oxígeno médico, el que están utilizando para el COVID, por ejemplo? Alguien me puede decir, ¿huele o no huele? Yo les puedo decir que huele un poquito, tiene un olor característico, pero eso se lo puso la industria. La industria, así como existen muchos gases para la industria, se le coloca un perfume para identificar su fuga. Porque si nosotros no identificamos la fuga de un gas, es un riesgo muy alto para que la persona pueda perder la vida. ¿Qué sucede con los gases? Los gases pueden desplazar al oxígeno. Entre los gases se desplazan. Entonces imagínense un cuarto en donde nosotros empezamos a ingresar a varias personas y no sabemos qué sucede, sino que simplemente estas personas empiezan a desmayarse, una tras otra. ¿Qué sucedió? Empezó a disminuir el oxígeno, de repente hubo mucho nitrógeno, o de repente por ahí había una manguerita de alguna, de alguna máquina en donde se haya roto y esté enviando monóxido de carbono, por ejemplo, que tampoco huele, no se detecta, y empezaron a marearse la gente, empezó a desmayarse y ahí nomás se quedaron. ¿Cómo sabemos y cómo los rescatamos? ¿Cómo ingresamos a ese lugar? Si ya se han dado cuenta que en estado gaseoso los gases no se pueden ver, no se pueden saborear, no se pueden detectar. Para eso están los equipos detectores de gases. Y para eso también se le pone el perfume a los gases para detectar su fuga. Entonces, si estamos hablando de un olor característico, feo, fuerte, ¿no? Porque los olores no son ricos los que le ponen a los gases cuando están en estado industrializado, son olores fuertes, son olores feos, ¿no es cierto? Entonces, esas moléculas de olor también las tenemos que atrapar con un cartucho para gases orgánicos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Voy a hablar del monóxido, chicos. Yo les estaba comentando que esto se mezcla pues con particulado, que es el humo, digamos, que se genera de la combustión. ¿Ok? Pero el monóxido también se genera ahí. Entonces alguien me va a decir, pero el monóxido huele. Chicos, no huele. Lo que huele es el hollín del material que ustedes están quemando. El monóxido no huele, no lo puedes detectar. Sabemos por teoría que hay monóxido por un incendio, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un incendio? La persona no muere quemada, la persona muere primero asfixiada. ¿Y por qué muere asfixiada? Fíjense lo que dice abajo. No es irritante, pero el cuerpo prefiere respirarlo 210 veces más que al oxígeno. O sea, si en el ambiente hay monóxido y oxígeno, el cuerpo primero asimila el monóxido después del oxígeno. El problema es que el monóxido no es bueno para la vida, el oxígeno sí.
Sin embargo, el cuerpo prefiere asimilarlo rápido, por eso es que fallece la persona. ¿Ok? Para que tengan ahí una idea, el TLB del monóxido es 25 partes por millón. ¿Cómo se sabe eso? Obviamente con detectores de gases, ¿no? Detectores de monóxido, de ácido sulfúrico, de ácido cianhídrico, bueno, en fin, varios tipos de gases en donde nosotros podríamos detectar. Pero ¿por qué? Porque es digamos, un mente tóxico, ¿no? Que hay que saber identificarlo y saber en qué momento puede presentar, ¿ok? Por, si se dan cuenta, no existe, no existe un cartucho para atrapar los olores del monóxido o del gas. No existe, ¿ok? Entonces, tener digamos, un programa incendios, hay que tener un programa de trabajo de se va a manipular el tema del monóxido. Antes de saber esto. Entonces, resumen, chicos. Resumen. Todo lo que es material particulado, polvo, neblina y humo, ya lo sabemos que viene de un particulado de algún tipo de componente. Los vapores que tienen olores característicos de algún componente orgánico. Nosotros los seres humanos somos componentes orgánicos, nos descomponemos y olemos también. Y los gases que ya saben que son los gases que en estado natural tienen ciertas propiedades y que para volverlos industrializados hay que ponerles un perfume y detectar su fuga, ¿no? Entonces, eh, con eso nosotros podemos darnos cuenta, bueno, todavía no lo paso ahí, podemos darnos cuenta de a qué nos enfrentamos y qué es lo que vamos a seleccionar. Un riesgo más. Yo al comienzo le había dicho a Angélica, ¿qué pasaría si tienes 23% de oxígeno en el ambiente? Tendrías riesgo de incendio, ¿no? Cualquier chispa, cualquier problema que vaya a ocurrir con que se vaya a encender, con esa cantidad de oxígeno, imagínense, podría pasar algo grave. Entonces, eh, lo que hay en el ambiente es 20.9%, 20.5%, que es 21% de oxígeno, es lo que sirve para la vida. Sirve para encender un cerillo, sirve para prender una hojita, sirve, pero no sirve para explosión. Una cantidad mayor a 23% de oxígeno ya es un problema que pueda generar una explosión. Y por debajo debería haber menos de 19.5% de oxígeno, ya es perjudicial para la vida. Hay ciertas operaciones de trabajo en donde se trabaja menos de 19.5, ¿no? Pero obviamente está medido el riesgo, digamos que no tienen otro tipo de contaminante y los tiempos son menores de trabajo. Entonces definitivamente eso también hay que revisar. Pero esos son los dos extremos, 19.5 por debajo, que se considera un nivel ya inferior para la vida, y por encima de 23% para el riesgo de explosión también para la vida. Entonces, ¿cómo se detectan esas cosas? Como les dije, el tema de gases, fíjense ahí tenemos monitores, hay monitores personales, hay monitores de gases fijos, ¿no? En que ya se conectan directamente a las operaciones de los trabajadores, ¿no? O hay monitores portátiles, ¿no? Que cada trabajador lo va llevando porque esta persona tiene que hacer, digamos, la supervisión en diferentes áreas. No sé si recuerdan que en el 2007 se estaban haciendo las instalaciones del gas natural en Lurín y fallecieron 3 personas, ¿no? Pero no fallecieron a la vez, ¿no? Uno primero ingresó, la segunda ingresó tratando de ver qué es lo que había pasado con la primera, también se quedó adentro, la tercera pasó lo mismo, y ya la cuarta no ingresó, la cuarta ingresó primero con un monitor de gas, y ¿qué se encontró? Que habían estado haciendo pruebas con hidrógeno para hacer las pruebas de los sellos de las tuberías, y, y uno de los sellos había fallado. Entonces, este hidrógeno desplazó al oxígeno. Entonces, la primera persona que ingresó, simplemente respiró, sintió un mareo y ahí nomás se quedó porque no había oxígeno en ese lugar. La segunda pasó lo mismo y la tercera pasó lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Que han debido primero hacer un monitoreo para ver si efectivamente hay oxígeno en ese lugar. Mínimo, ¿cuánto debe haber de oxígeno? Más de 19.5 para que la persona pueda vivir. Si no hay eso, complicado, hay que hacer monitoreo. Entonces es importantísimo la detección de los gases en esta parte. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Angélica.
No veo nada en el chat. Nada, Creo entonces que todo todo está claro, claro. todo está claro hasta el momento. Seguimos entonces. Listo, importantísimo ver esta parte de acá. Todos hacemos un trabajo, todos nos vamos a un lugar de trabajo y todos de repente si somos asesores comerciales y vamos, algún cliente nos invita a, a revisar sus instalaciones, a hacer un sondeo de riesgos, que eso también lo hacemos. Es importante diferenciar estas dos cosas. Por un lado está el trabajo, ¿no? A qué concentración está el contaminante, que puede ser polvo, neblina, humo, gas o vapor, o también deficiencia de oxígeno, ¿no? Y por otro lado, el tiempo en donde yo voy a estar expuesto, ¿no? Hay gente que está expuesta a algún tipo de contaminante 2 horas, hay otros que están 4 horas, y hay otros que están las 8 horas, y hasta 10 y hasta 12 horas, ¿ok? Pero ese es por un lado. Por el otro lado, tengo que ver si estas personas, ¿no? ¿Qué frecuencia respiratoria tienen? Hay gente que respira muy lento, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer un trabajo físico ya tu frecuencia respiratoria aumenta, ¿no es cierto? Pero ya de por sí hay gente que ya respira de esa manera, ¿no? Ya empiezan a respirar mucho más seguido, ¿no? Imagínense ya con un esfuerzo físico y peor todavía cuando tienen algo en la cara que supuestamente los está protegiendo o de repente tienen un riesgo mayor y entonces los nervios, el estrés también hacen que la frecuencia respiratoria sea mucho mayor. Todas las personas no tienen el mismo grado de toxicidad al frente a algún tipo de contaminante. No sé si se han dado cuenta en algún momento cuando han ido a alguna industria donde se utiliza el terocal, por ejemplo, ¿no? Una zapatería, por ejemplo. Eh, una persona que recién llega a ese lugar siente el olor de terocal y es bastante fuerte, ¿no? Que ya a algunos nos duele la cabeza, ¿ok? Pero a ver, pregúntale a la persona que ya está trabajando ahí por bastantes años si siente el olor del terocal y ellos van a decir que no. O sea, ya sobrepasaron el umbral de olor y de repente también ya sobrepasaron digamos, algún riesgo, algún malestar ya en la salud. O sea, ellos sin darse cuenta se siguen haciendo daño. O sea, de repente ellos tienen algún problema en el estómago, en los riñones o en algún otro órgano, pero no identifican de dónde viene, porque simplemente no sienten el olor. ¿Ok? Entonces sí es importante también identificar el grado de toxicidad que tiene cada persona. Y obviamente no todos somos sensibles a lo mismo, ¿no es cierto? A algunos les afecta más el olor de algunos componentes que a otros. Entonces, fíjense esa balanza, ¿no? Medir por un lado el tema del tiempo y la concentración del contaminante, y por el otro lado, si somos sensibles, nos es muy tóxico o qué frecuencia respiratoria tenemos. Entonces, hay que evaluar siempre este tipo de riesgos para identificar qué tipo de protección deberíamos utilizar, cuánto tiempo deberíamos utilizar, si es que necesitamos rotación de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense acá. Acá tenemos, por ejemplo, dónde son las vías de entrada de los contaminantes. Y acá voy a tocar un poquito el tema del COVID. Si se dan cuenta, el primero es el tema del ingreso por respiración. ¿Por dónde respiramos? Por la nariz y muchas veces también por la boca. Entonces ese respirador o ese tapaboca que estamos utilizando contra este virus, ¿no? Lo estamos poniendo tanto en la nariz y en la boca. Y a veces cuando nosotros hemos estado con el tapaboca y nos lo hemos puesto por debajo de la nariz, muchas instituciones nos dicen, señor, póngase bien el tapaboca. ¿Por qué? Porque esas son las vías de ingreso o las de salida también del virus, ¿no? O sea, algunos tenemos exámenes de COVID con negativos, pero algunos no sabemos con quién nos topamos en la calle. Entonces es importante protegernos nosotros y proteger también al resto. Entonces después vamos a hablar un poco de los respiradores. Otra vía de ingreso de los contaminantes es la vía de la piel, ¿no? Si nos cortamos también podría ingresar algún tipo de patógeno. Nos infectamos también por algún tipo de corte, por ejemplo, ¿no? Otra de las vías es la digestiva, o sea, comemos y nos estamos llevando algún tipo de virus, bacteria también al estómago y por ende a todo el cuerpo. ¿Ok? Otra de las vías también es la parental, pueden ser agujas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿No? Todo claro, entonces. Y bueno, y las otras vías, ¿no? Visual, ocular, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo reconocer estas vías de ingreso de los contaminantes. Fíjense que la primera es la
la de mayor, digamos, ingreso de algún tipo de contaminante. ¿Qué estamos viendo en esta diapositiva? Estos son nuestros filtros naturales, ¿no? Los pelitos de la nariz, los vellos de la nariz, tenemos las mucosas que están en la nariz, luego tenemos todos los cilios que están después de la nariz, la tráquea, el esófago, ¿no es cierto? Todos esos cilios que vamos a encontrar ahí. Y luego está también los cilios que están ya en los pulmones, en los alveolos, ¿no es cierto? Pero fíjense que estos protectores naturales nos protegen de partículas que tienen un cierto tamaño, no nos protegen de todos los tamaños, ¿ok? Por ejemplo, a ver, todos hemos comprado ese pegamento líquido, ¿no? Ese pegamento que cuesta un sol, 50 céntimos, ¿no? Lo han destapado y ese olor es bastante irritante, ¿no es cierto? Es muy irritante. A algunos, de repente, no les irrita tanto que a otros, ¿no? Pero hay otros que apenas lo han olido, ya la nariz empezó a destilar, ¿no es cierto? Ya empezó a salir un pequeño líquido de la nariz, ¿ya? Y por ahí decir, pero eso es un moco de repente que lo he tenido acumulado. No, chicos. Esa es la protección de nuestras mucosas, tratando de eliminar ese componente fuerte, ese, ese olor feo que tiene este componente para que no ingrese al cuerpo. Eso es lo que sucede con nuestras mucosas. Empiezan a eliminar. Fíjense los vellos de la nariz. ¿Tienen algún tipo de peinado? ¿Tienen algún tipo de corte? ¿Todos son del mismo tamaño? No, chicos, son vellos que tienen diferentes tipos de tamaño, están desordenados y si se dan cuenta es una cavidad circular en donde los vellos están en todo el contorno y están haciendo una especie de cruce, se están entrelazando, se están cruzando. ¿Y para qué sirve eso? Para atrapar cualquier tipo de particulado que pueda ingresar, ¿ok? Para eso sirven los vellos de la nariz. ¿Ya? Con esto no quiero decir que no se los vayan a cortar y un tema de estética y de repente no, ojo con eso, ¿ya? ¿Ya? Pero sí, tampoco nos lo vayamos a sacar por completo, porque este es un filtro natural. Entonces esos moquitos que en la mañana nos sonamos, ¿ok? No es más que el particulado que hemos respirado el día anterior, o que hemos atrapado noche también respirando, durmiendo. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos los cilios. Los cilios llega un particulado, o sea, imagínense, la nariz no lo atrapó, las mucosas tampoco lo atraparon y llegan a los cilios, que están mucho más atrás. ¿Qué nos da? Nos da tos, ¿no? Y a todos nos ha dado tos en algún momento cuando hemos respirado algún particulado y hemos escupido, ¿no? No sé si ahí ya un poquito asqueroso el comentario que les voy a decir, pero han mirado, por ejemplo, la gente que hace fogata, la gente que hace parrilla, y ha tosido, se ha sonado la nariz, han mirado lo que hemos botado. Hay puntitos negros ahí, chicos. Hay muchos puntitos negros que son los que nosotros hemos podido expulsar. Son de un tamaño de partícula que nosotros hemos podido expulsar. Y yo les pregunto una cosa, ¿y los más chiquititos, a dónde se fueron? Los más chiquititos se fueron a los pulmones, chicos. Y eso es lo que sucede con el material particulado que es pequeño o que es menor a 10 micras. Para que tengan una idea, el polen que ustedes ven en las flores se ve, ¿no? Ese es un particulado que es mayor a 10 micras, por ejemplo. Pero un particulado menor a 10 micras, por ejemplo, es el hollín, el carbón de algún tipo de material, ¿no? La gente que hace fogata, por ejemplo, la gente que hace parrilla, vuelvo a utilizar los mismos ejemplos, se han dado cuenta que el carbón que ha hecho polvo no queda una piedra. Si ustedes lo agarran con sus dedos, es un polvo muy fino. Esas son partículas menores a 10 micras y se van directamente a los pulmones, chicos. Directamente a los pulmones. ¿Ok? Ojo que las enfermedades de los pulmones no son inmediatas, ¿ya? Las enfermedades de gente que trabaja con algún tipo de contaminante, que puede ser material particulado, gases o vapores, son enfermedades de largo plazo, de más de 10 años, ¿ok? Como los mineros, por ejemplo. Los mineros, antiguamente los mineros que no tenían una protección tan detallada como la que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Tan específica, los mineros se jubilaban a los 42 años y a los 45 años ya los enterraban.
¿Por qué? Porque sus pulmones estaban llenos de partículas, de sílice, de todos los componentes que hay en minería, el polvo de la piedra, de las rocas, de los minerales. Entonces imagínense, cuando la persona ya se jubilaba a los 42 años, terminaba con los pulmones muy destrozados, muy malogrados, que la persona no podía respirar. La respiración de un minero antiguo era así, porque no tenía espacio para llenarlo de aire. Entonces, ¿qué sucedía? Que el corazón, al no resistir esto, digamos que latía mucho más fuerte para irrigar mucho más sangre, y simplemente llegaba un momento en que se paralizaba y fallecía la persona. Entonces es importantísimo el tema de protección respiratoria e identificar a qué riesgos nos estamos enfrentando. Angélica, cuéntame, por ahí escucho a alguien que quiere decirme algo, de repente me equivoco, algún comentario, por favor. No, pero en el chat ¿Nadie? no veo nada. Nadie. Están durmiendo, creo, Angélica. Puede ser. No sé, no sé. No creo, No chicos. creo. Yo sé que están aprendiendo todos. Igual les voy a enviar el examen de 50 hojas para ver las notas después. Exacto, va a haber un examen al final. Listo, seguimos, chicos. Control de riesgos. ¿Cómo vamos a controlar esto? Obviamente esto ya lo conocen, es una matriz bastante sencilla. Primero hay que tratar de eliminar el riesgo, y gracias a Dios tenemos trabajo, que el riesgo nunca se va a eliminar, si no, no estaríamos aquí hablando de equipos de protección personal. Hay que sustituir el riesgo, ¿ok? Luego hay que ver los controles por ingeniería, que también pueden ser los controles colectivos o los controles administrativos, que son la parte 4 y parte 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que estos son controles que son para todo el grueso del personal. Por ejemplo, los extractores, por ejemplo, los techos altos, los ventiladores, las señalizaciones, ¿no? Todo eso de ahí son controles que se pueden identificar a la hora que ya hemos visto los riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, alguien me puede decir, los techos altos de las industrias no son por gusto, son techos altos efectivamente para que los riesgos o los materiales, digamos, el particulado o algún tipo de componente pueda tener espacio de donde dispersarse y se minimice el riesgo. Hay algunos que tienen extractores, hay algunos que tienen ventiladores, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que ya se hizo el control por ingeniería, el control colectivo, el control administrativo, pero no se eliminó el riesgo del 100%. Entonces, en ese momento recién vamos a utilizar los equipos de protección personal. En este caso, los respiradores, y dependiendo del riesgo que nos enfrentamos. ¿Ok? ¿De qué depende también el tema de seleccionar el equipo de protección? Primero, si tenemos un TLB o digamos, un nivel de riesgo eh, que multiplicado por 10 no exceda ese monto, no exceda el monto del TLB, ¿no? ¿Okay? Perdón, el TLB multiplicado por 10, esa cifra nos va a determinar de que nosotros podemos utilizar respiradores de media cara o respiradores descartables. Lo que estamos viendo ahí a la izquierda, color blanco, con unas cositas amarillas, es un respirador descartable, mal llamado mascarilla, ¿ok? Ya cuando termine les voy a enseñar acá en físico cuál es una mascarilla y cuál es un respirador para que se den cuenta, ¿ok? Y luego tenemos acá los filtros y los cartuchos. Entonces, para cierto tipo de riesgo, ¿no? Para cierto tipo de riesgo podemos utilizar los respiradores descartables y los respiradores de media cara con filtros o cartuchos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos deficiencia de oxígeno, ¿no? Y excedemos en 10.000 el valor de este límite permisible para la vida? Nosotros tenemos que utilizar una línea de aire, que es una manguerita que nos va a traer el aire desde un compresor que está a unos 20 o 30 metros del lugar de trabajo, o de repente necesitamos utilizar un equipo autocontenido, que es un equipo que utilizan mucho los bomberos, es lo que les explicaba al principio. Fíjense que ahí hay un tanque, una cara completa. Ese tanque te dura 1 hora a respiraciones de 30 litros por minuto, más o menos. ¿Ok? 30 litros por minuto es como cuando nosotros caminamos o trotamos, digamos, ¿no? Esa es una respiración de un trote de una persona, ¿no? Es bastante alto. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se utiliza un equipo de este tipo y cuándo se utilizan los anteriores?
Aquí los controles por ingeniería, ¿ves? Fíjense que les decía, las mangueras, los extractores, los ventiladores, ¿no? Entonces, eso se ve en la industria y esos son los controles por ingeniería que normalmente tienen las industrias para, digamos, atenuar un poco los riesgos, ¿ok? ¿Cómo están compuestos los filtros y cartuchos? Si se dan cuenta, en la parte izquierda tenemos microfibras de filtros y se parecen a los vellitos de la nariz, ¿no es cierto? Están entrelazados, cruzados, van haciendo un poco de espacio, pero en esos espacios ahí se va acumulando el polvo, el material particulado, se queda atrapado ahí. De esas fibras están hechos los filtros, ¿no? Que nosotros ya hemos visto, esos de color moradito en todas las marcas. Morado o fucsia son filtros, ¿ok? Para que ustedes puedan identificarlos. Acá vamos a verlos en la foto. Esto de acá. No sé si se puede ver. Puntero. Aquí. Este es un filtro. Este respirador descartable es un filtro. ¿Ok? Este moradito que está ya puesto en el respirador también es un filtro. Y estos de acá son cartuchos. Son dos cosas completamente distintas. ¿Ok? Y los cartuchos, por su lado, son, como les dije, son unos carbones que tienen unos orificios o unas grietas en donde se va acumulando las moléculas de los olores molestos de los gases y de los vapores a que nosotros estamos enfrentados. La pregunta sería, ¿se puede utilizar los dos? Hay trabajos y operaciones en donde hay alta concentración de material particulado y alta concentración de gases o de vapores. Sí lo hay, sí lo hay, pero hay que evaluar qué tanta cantidad tenemos de cada uno de ellos para poder seleccionar de la mejor manera los equipos, ¿ok? Esta es la tabla que nos indica NIOSH las eficiencias de los filtros y de los cartuchos, ¿ok? Muchos de ustedes han utilizado respiradores descartables y muchos de ustedes también han utilizado los filtros. Y en los respiradores descartables hemos visto que hay una inscripción que dice NIOSH N95. Y en los filtros rosaditos dice NIOSH P100. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Las letras N, R y P significa si son resistentes o no a las neblinas de aceite o neblinas oleosas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde encontramos una neblina de aceite? Por ejemplo, los pintores, ¿no? Los pintores que trabajan con la pistola, ¿no es cierto? Generando esta neblina, ¿no? Los pintores de carros, por ejemplo, ellos manejan una neblina aceitosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen que protegerse de una cierta manera. ¿Qué significa la N, la R y la P? La N significa que no resiste neblinas de aceite, la R tiene cierta resistencia y la P que sí resiste neblinas de aceite. ¿Ok? Y la eficiencia por el otro lado tenemos de 95, 99 y 100. Entonces, un N95 quiere decir que esto es un filtro que no resiste neblinas de aceite y que tiene 95% de eficiencia a la filtración de material particulado. ¿Qué era material particulado? Polvo, neblina y humo. Entonces, un respirador descartable N95 solamente sirve para filtrar o atrapar material particulado. ¿Ok? Y seguramente muchos de ustedes ahí se están dando cuenta de muchas cosas ahora. ¿Qué significa un P100 entonces? Un P100 significa que sí resiste neblinas de aceite y es 100% eficiente a la filtración de material particulado. Esos son los filtros que moraditos como los que vimos acá. Este de aquí. Este es un P100 y este de acá es un N95. ¿Ok? Y por ahí seguro alguien me va a escribir, ¿y las KN95 son iguales? Por si acaso, chicos, el respirador KN95 es un modelo de respirador, no es una norma, no es una regla, es un modelo de respirador. Y ese modelo de respirador KN95 cumple o podría cumplir varias normas. La principal que cumple es la N149 en la parte de FFP2. ¿Qué significa FFP2? El FFP2 es similar a un N95. ¿Qué quiere decir? Que no resiste neblinas de aceite y que es 95% eficiente en la filtración de material particulado.
Eso es lo que significa un FFP2 para un KN95. ¿Ok? Podría tener un N95, que es una norma, digamos, americana, NIOSH, podría tenerlo y hay que testearlo. Pero en este caso están testeados en norma europea, que es la EN 149, con el artículo FFP2, que cumple la misma eficiencia, pero para la normativa europea. ¿Similares? Similares, señores. Similares. ¿Ok? No sé si con eso queda claro también el tema del N95 para muchas dudas que han tenido por ahí. La pregunta sería, y la dejo en el aire si es que alguien me quiere responder, ¿y las mascarillas de tela que encontramos en la calle, que nos la hizo una amiga, un vecino y colaboramos, tiene algún tipo de reglamento, de norma o eficiencia de filtro? Dejo esa pregunta abierta para que me vaya respondiendo en el chat y las leemos al final. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la duración de los filtros y de los cartuchos? Obviamente, de la naturaleza del contaminante. Poco contaminación, bastante contaminación, de repente no tenemos extractores, no tenemos ventiladores, tenemos muchas máquinas juntas, el espacio de la empresa o de la industria es reducido, entonces tenemos a una persona a 2 metros míos que está soldando, y a mi otro costado tenemos a una persona que está esmerilando, y otra persona a 5 metros más allá que está pintando. Entonces imagínense ese contaminante. Y yo me he dado con la sorpresa y he visitado varias industrias en donde sucede eso. ¿Qué hacemos, señores? Extractores, ventiladores, techos altos. No hay techo alto, es una oficina acomodada, es una casa que la adaptaron. De repente poner biombos y cerrar los cuartos por cada operación y poner un extractor por cada uno de ellos. O sea, hay muchas cosas que podemos resolver en ese momento. ¿Ok? Luego tenemos bueno, esta es la concentración, la naturaleza del contaminante. ¿Es material particulado? ¿Es un gas? ¿Es un vapor? ¿Hay deficiencia de oxígeno? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Vas a trabajar a ras del piso, en la costa, en la sierra? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En una oficina cerrada? De repente tienes que hacer una soldadura en un lugar cerrado, en un tanque, por ejemplo, que no hay ventilación, o de repente es un espacio confinado, ¿ok? Entonces, esos detalles hay que saber averiguarlos. La respiración del usuario. La pregunta es, una persona que respira lentamente versus una persona que respira o ya tiene la respiración muy acelerada, ¿a quién le va a durar más el filtro del cartucho? ¿Al que respira lento o al que respira rápido? Definitivamente el que respira lento, porque el aire va a una velocidad en el filtro y el cartucho. En cambio, la persona que respira muy rápido va a gastar mucho más rápido el aire. Digamos que va a respirar mucho más rápido y va a haber un flujo de aire mucho más continuo entre el filtro y el cartucho. Entonces, definitivamente ahí también es parte de lo que debemos averiguar. Y obviamente la humedad del ambiente hace que el material particulado, digamos, que se asiente, ¿no? La humedad, pero la humedad también puede traer, digamos, de qué está compuesta esta humedad, ¿no? Esas pequeñas gotitas de líquido de qué están compuestas, entonces hay que averiguar. ¿Ok? Entonces esa es la duración de los equipos. A ver, quiero prender acá, no sé si se me va a ver. Vamos a ver si se puede hacer algo acá. A ver, vamos a ver. ¿Se ve bien ahí la iluminación, Angélica? Cuéntame, por favor. Sí, sí se ve bien. Listo. Okay. A ver, chicos, miren lo que tengo acá. Tengo una mascarilla y tengo un respirador N95. ¿Ya? No me vayan a pedir, por favor, porque no tengo N95. Estas son mis muestras que tienen como 5 años acá, ya no sirven para nada. Son solamente para hacer la referencia. ¿Ok? Diferencias, chicos. Diferencias. Este es más grueso. Este tiene 2 ligas. Se acomoda en la nuca y en el cuello. Este tiene solamente una liga. Este tiene normativa, chicos. NIOSH N95 y tiene un número de TC84A5408. Ese número ustedes lo pueden ubicar en la página web de NIOSH, del fabricante. Va a decir Vixa o Stilpro y el modelo del respirador, el M920, lo van a encontrar ahí. ¿Ok? Para que ustedes puedan verificar que efectivamente este respirador ha pasado una prueba. Este no tiene nada, fíjense. Es un simple tapaboca, igual que los tapabocas de tela.
Fíjense que cuando yo me voy a poner esto acá, ¿ok? A pesar de que tiene la laminita de aluminio, yo me lo aprieto. Pero miren mis lentes, chicos. No sé si se ve, Angélica, confírmame. Se empañan mis lentes, ¿no? Se Sí. empañan mis lentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este respirador, perdón, esta mascarilla, vamos a ponernosla acá en la nuca, a ver, vamos a ver si hace un mejor trabajo ahí. No, no me hacen, se siguen empañando mis lentes. Esta mascarilla, chicos, si se dan cuenta, me sirve de tapabocas y pues me protege, digamos que yo estornudo, toso y se va a quedar ahí un poquito, pero va a salir, de todas maneras va a salir algo por el contorno, porque no me hace sello a la cara, ¿ok? No tengo una presión suficiente, no hay un diseño suficiente, de repente no es el tamaño de mi cara, fíjense cómo se siguen empañando mis lentes a la hora que estoy hablando, ¿ok? Entonces, me protege hasta cierto punto, ¿ok? Pero imagínense, tengo espacio por donde puede ingresar también. Tengo una persona, estoy haciendo una cola en el banco, por ejemplo, estoy con esta mascarilla, y tengo una persona a menos de 1 metro, que no debería pasar, y estornuda y tose y todo el tema, y está a menos de 1 metro de mi costado. La pregunta sería, ¿ustedes creen que esa partícula, este señor está con una mascarilla también parecida a la mía, ¿ustedes no creen que esa partícula puede ingresar por acá? Va a ingresar, ingresa, ¿ok? Una gran diferencia de utilizar un respirador N95. ¿Cómo se coloca un respirador N95? ¿Okay? A diferencia del KN95 que tiene una norma, y acá lo tengo también. Las dos manos por debajo, ¿ok? Por debajo del respirador, sin tocar en la parte de acá. La primera liga, la que está más atrás, nos la ponemos ¿en dónde? En el cuello, ¿ok? En el cuello. Y la segunda, si se dan cuenta, en la nuca, haciendo una especie de L, ¿ok? Fíjense que se está empañando mis lentes, pero si yo me acomodo bien, yo puedo hablar con ustedes tranquilamente, tengo un buen sello en la cara y mis lentes no se están empañando. ¿Me escuchan bien ahí, sí, Angélica? ¿Se Sí, me sí escucha te bien? escucho. Entonces fíjense que yo tengo un buen sello en la cara. Por lo tanto, si yo hago una prueba para verificar si efectivamente está haciendo sello en la cara, puedo poner mis dos manos acá y soplar fuertemente para ver si se está escapando el aire por el contorno de la cara. ¿Ok? O soplar para ver si sale el aire de adentro. Entonces imagínense, si yo toso o estornudo con un respirador de este tipo, todo se va a quedar ¿a dónde? Adentro. O se va a quedar atrapado en el filtro. Y si una persona que está a mi costado, a 1 metro, a menos de 1 metro, hace lo mismo, no va a ingresar contaminante por aquí. ¿Podría ingresar por los ojos? Podría ingresar por los ojos. Por eso es que hay gente que utiliza su visor. ¿Ok? Pero esa es una protección ya adicional. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy bien protegido con un respirador de este tipo. ¿Ok? Importantísimo, chicos, por si acaso, si se dan cuenta en el contorno de mi cara, yo estoy afeitado. ¿Ok? Y ese es importantísimo ese detalle. Se me salió todo. Pero no estoy afeitado acá, pero el respirador me hace sello justo en donde no tengo vello facial, ¿ok? ¿Por qué les menciono eso? Porque el vello facial, la barba, si está en la cara, en el respirador hace un trabajo como este, lo empuja hacia afuera. La barba tiene un diámetro de más o menos 120 micras. Y si es 120 micras, ¿cuál es la partícula que se van a los pulmones? Menos de 10. Entonces, la barba hace esto en el respirador. Hace un espacio y por ahí ingresa todo el contaminante. Por eso es que es importante para usar un respirador estar afeitados. ¿Ok? Importantísimo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, Angélica. Nada, creo. No. Listo. Creo que está todo claro.
una consulta. Sí. Carlos, buenas tardes. Hola, Saludos, buenas Javier. tardes. Mira, nosotros, el área de lubricantes, mayormente trabaja con el tema de los talleres y quería consultar si es que por el tema del monóxido de carbono, a veces yo no me doy cuenta, pero al llegar a mi casa, la ropa está oliendo a humo, ¿no? Mm. Entonces, en ese caso, ellos trabajan sin ningún tipo de protección, inclusive tocan los aceites con la mano, ¿no? Los lubricantes y los limpiadores, que son los limpiadores de carburador, que son altamente tóxicos, ¿no? Y ellos ya parece que ya no lo sienten, pero cuando uno va a visitar los talleres, sí, sí se siente un fuerte olor, ¿no? En ese caso, ¿qué consejo me puedes dar, por favor? Gracias, Javier, me dijiste, ¿verdad? Sí, Javier. Javier. Tenemos varios temas ahí, ¿no? Lo que estás oliendo de tu ropa es como lo que yo les dije, es el hollín, ¿no? El hollín del combustible, ¿no? No es el monóxido. Lo que estás oliendo es, si tú pones tu mano en el tubo de escape de algún tipo de transporte, lo que se queda negro en tu mano es el hollín que puede ser del agua, puede ser del mismo combustible. Independientemente de eso, sale el monóxido, ¿ok? Entonces tienes ahí material particulado de hollín. El hollín, digamos, el material particulado del combustible o de algún componente que se esté quemando en ese momento. Segundo, tienes la neblina del limpiador de los carburadores, por ejemplo. Eso también tiene unos chisguetes y se genera una neblina. Eso de ahí debe ser un componente, si no me equivoco, orgánico, ¿ok? Entonces, si tenemos una alta concentración, digamos, estos señores están trabajando digamos, en un taller abierto o están trabajando en un lugar cerrado. Si están trabajando en un lugar abierto, tengo techo abierto, tengo un poco de ventilación y tranquilamente podría trabajar con un respirador descartable, pero con carbón activado, que a diferencia de otro, este es blanquito y este tiene un cierto color plomo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una lámina de carbón activado. ¿Para qué es la lámina de carbón activado? Es para atenuar un poco el olor de la combustión, que es molesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que atrapar, ¿qué cosa era? Te dije el hollín que me dijiste de la combustión, uno, que es particulado, y la neblina, ¿de dónde? Del chisguete del limpiador de carburador, que también es un particulado, ¿ok? ¿Para qué sirve el carbón activado? Para atenuar un poquito los olores de ese limpiador y obviamente de la combustión. Entonces tranquilamente podría trabajar. ¿Qué pasa si es un lugar cerrado? Si es un lugar cerrado, tengo un cuarto cerrado, se está acumulando el humo de la combustión ahí. Entonces, y también se está acumulando, ¿qué cosa? La neblina del limpiador. Entonces yo tendría ya no que usar un respirador como este, sino un respirador de media cara. No sé si me permiten un ratito, tengo un respirador acá para enseñarles. ¿No? Un respirador de media cara, ¿no? Acá le pongo los filtros y cartuchos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, miren, esto de acá ya me protege y está el filtro y cartucho acá al costado. Así de sencillo es, ¿no? Dependiendo del lugar donde estén trabajando. Pero esa es la recomendación. ¿Deberían estar protegidos? Sí. ¿Han perdido el umbral de olor? Sí, también ya lo perdieron porque ya están mal acostumbrados a ese tipo de olor, pero siempre nos está afectando. O sea, no nos estamos dando cuenta. Yo les he dicho que las enfermedades de protección respiratoria son de largo plazo, no son de corto plazo. No nos vamos a dar cuenta en este momento. Entonces hay que protegerse. ¿Ya? Habría que ver si es que en algún momento nos podríamos dar una vuelta. Ahí Angélica nos puede ayudar para ver cómo están trabajando y hacer una buena recomendación. Eso es parte del servicio que nosotros damos. Los podemos ayudar ahí. No sé si te respondí, Javier. Sí, muchas gracias, sí, ok. Sí, ok. Entonces, chicos, ya saben, ya ahí tienen la... A ver, vamos a ver si con esto... ¿Dónde está? Aquí está. Entonces esto ya lo pasé.
Vamos a ver la siguiente. Para el caso del mediacara, hacemos lo mismo, ¿no? Hay que colocarnos el respirador, el filtro del cartucho, hacer la prueba de sello, ¿no? Pero muy importante para el tema del mediacara, chicos, es que busquemos la medida exacta para poder utilizar el respirador. Acá les voy a enseñar dos respiradores de dos tallas distintas para que ustedes puedan darse cuenta y por qué es importante el tema de la talla. Ya, este es un M. Acá tengo un S. Vamos a ver. Fíjense acá. Este es un talla S y este es un talla L. Hay diferencia de tamaños, fíjense ahí. Y fíjense que yo me lo voy a poner encimita nada más, el talla S. Miren dónde me queda. Miren a la hora que yo me coloco esto, ¿no? Cómo me queda. Sin hacer presión porque la silicona se acomoda al cuerpo, ¿ya? Fíjense que no está tapando, no tapa mi nariz por completo, fíjense. Acá hay un hueco. Entonces una talla S no es mi talla, y si yo uso un talla S, por ahí se va a meter todo el contaminante. ¿Qué pasa si utilizo un talla M? Me pongo el talla M, y fíjense todo el sello que hace. Fíjense el sello que hace mi cara. Entonces no ingresa contaminante por el contorno de la cara. Pero ¿qué pasaría si yo me pongo un talla L? Fíjense hasta dónde va. Fíjense que va hasta arriba, y acá yo ya estoy sintiendo el aire que sale por arriba, y eso no es lo peor de todo, que va a haber un momento en que mis lentes van a estar encima del respirador, como muchas veces sucede y hemos visto en el mercado. Hay gente que utiliza un respirador muy grande, por ejemplo las damas, ¿no? Se ponen un respirador con filtro cartucho, se ponen en la cara, y los lentes de seguridad están encima del respirador. ¿Y dónde terminan? Terminan empañándose. ¿Por qué? Porque el respirador es muy grande, se sale el vapor de agua de la exhalación, empaña los lentes y los lentes son malos. Se empañan mucho. Chicos, la talla importantísima para el sello de la cara. Entonces con eso vamos a poder cuidar tanto la vista y el sello facial que debería utilizar una persona. ¿Ok? Entonces, eso también es importante que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Listo. Mantenimientos. Los mantenimientos para cerrar. Uy, ¿qué pasó? ¿Se lava o no se lava? Esto se lava. Se desarma por completo. Sea la marca que ustedes tengan o que vayan a utilizar, hay que desarmarlo, hay que quitarle todos los componentes, lavarlo, desarmarlo, quitarle los filtros y cartuchos, y los filtros y cartuchos van a una bolsa aparte. Y el respirador, la pieza facial que ya limpiaste, que ya lavaste con un jabón, se va a otra bolsa aparte. Al día siguiente, abres las dos bolsas y recién pones los filtros y cartuchos. ¿Por qué? Porque si tú lo armas después de haberlo lavado y lo pones en una bolsa, estás haciendo una cápsula. En esa cápsula está todo el contaminante del filtro del cartucho, lo estás volviendo a llevar adentro. ¿Ok? Por eso es que es importante hacerlo todos los días. Todos los días. ¿Cuánto te va a demorar? 5 minutos. ¿Ok? Recomendable 5 minutos. Sin embargo, estos de acá, ¿se lavan? No se lavan. ¿Se sopletean? Tampoco, señores, no se sopletean. ¿Cuánto dura un respirador descartable? Según la norma, una jornada de trabajo. Según en el Perú, bueno, démosle un par de días más y guardado en una bolsita. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a visitar a mis clientes? Le digo, a ver tus respiradores bien colgados ahí en el lugar de trabajo, ¿no? Y más atrás están soldando, están esmerilando, están echando el limpiador de carburador, etc. Y ahí está bien colgado. Y se queda ahí toda la noche. Por si acaso, chicos, el particulado menor a 10 micras se queda 1 año en el ambiente. 1 año. Así limpies, así expires, así hagas lo que sea. Para que ustedes se den cuenta, todos hemos tomado una siestecita un domingo de verano a las 3 o 4 de la tarde. Hemos cerrado nuestras cortinas, ¿no es cierto? Y en ese momento que te despiertas y abres los ojos y ves el haz de luz
que entra por la cortina, ¿no? El solazo afuera y el haz de luz del sol entra. ¿Te has dado cuenta que en ese haz de luz hay particulados, hay polvo en el ambiente? Ya, esas son las partículas menores a 10 micras, chicos, para que vean que esa partícula está ahí, aunque no las veas. Ok, creo que eso es todo por ahora, chicos. No sé si les ha gustado la capacitación. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Si tienen alguna duda y si quieren que los ayude también con sus operaciones o con clientes, por favor escríbanos. Ahí Angélica tiene los detalles. Sin compromiso podemos hacer una reunión con sus clientes vía virtual, y hoy en día, si es que nos hacemos el examen de COVID, vayamos a los clientes y llevemos las muestras. No sé si hay algo más, por favor. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat también. Uh-huh. Ya se están yendo, creo. Bueno, si no hay nada más y se acuerdan de algo, por favor escríbanme. Ahí Angélica tiene mi correo en mi celular. Yo les puedo ayudar en lo que ustedes necesiten. Tengo muestras también para poder llevar a los clientes. Entonces, nada, todo por mi parte. Espero les haya gustado. Si necesitan algún dato adicional, bueno, ya con Angélica lo coordinamos. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Ok, creo Muchas que gracias, no muchas hay gracias. Muchas gracias. preguntas. Gracias, Carlitos. Necesito agüita. Gracias, Angélica. Cualquier cosa me avisas, por favor. Ya, perfecto. Listo. Buena Y tarde bueno, para todos. todos los participantes les estaremos avisando de la próxima capacitación que realizaremos. Que tengan buena tarde. Listo. Gracias.